Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Y Jesús tiene razón. ¿Y por qué Jesús tiene razón? Porque nosotros como bautizados somos también profetas. ¿Y qué es un profeta? Es el que anuncia la buena noticia y también es el que denuncia el pecado. No solo anuncia, también denuncia. Pero en casa, cuando un papá o una mamá anuncian la buena nueva y denuncian el pecado en algún miembro de la familia y buscan que ese miembro de la familia se aparte del pecado, ¿acogen eso? Ciertamente que muchos son rechazados, sobre todo cuando se denuncia el pecado, son desaprobados por los miembros de la familia. Y eso pasa también de pronto en los catequistas, en los animadores de las comunidades, en nosotros los sacerdotes, en los obispos, en todo. ¿Cuál es lo más difícil? La pastoral familiar. Es lo más difícil. Porque evangelizar a nuestra propia familia, muy complicado. Denunciar el pecado en nuestra propia familia es ser rechazado. Vamos a la Biblia. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. La pregunta es, ¿cómo vive un profeta? ¿Cómo vive un profeta? Veamos, ¿qué nos dice la Biblia de cómo vive un profeta? De cómo vivimos nosotros en nuestra familia, en la comunidad. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque Él dice en las Escrituras, en el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé, y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación. ¿Sí ve? Entonces, no tenemos nosotros que ser cobardes, temerosos, miedosos, los que estamos aquí, ustedes también que están en la casa. ¿Por qué? Escuche lo que dice, porque Él dice en su palabra, Dios dice en su palabra, ¿qué cosa dice? En el momento oportuno te escuché. Y tarde o temprano, la predicación que haga en su casa, en la comunidad o en donde esté, cuando usted denuncie el pecado y sea rechazado, parece que todos lo desaprueban. Pero ¿qué dice el Señor? En el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Eso hace con nosotros Dios. Y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación. Lo vamos al versículo 3. ¿Cómo debe vivir el profeta? ¿Cómo debe vivir papá, mamá, el catequista, el sacerdote, la religiosa y todo el que se dedique el animador en la comunidad? Dice, en nada damos mal ejemplo a nadie. ¿Qué nos toca? No dar mal ejemplo a nadie, no escandalizar. Que si de pronto nosotros en nuestra juventud, no hace mucho tiempo, hace unos cuantos años, hemos sido motivo de escándalo, ¿a qué estamos llamados? A la conversión. Y ahora que somos anunciadores de la buena nueva, denunciadores del pecado, toca no dar mal ejemplo a nadie. ¿Por qué y para qué? Para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Cuidado nosotros. Por eso no hay que ser motivo de escándalo. Entonces, los hijos que le conocen al papá, a la mamá, ¿de qué patita cojea? La comunidad que conoce al catequista, ¿de qué patita cojea? Los hermanos de la parroquia conocen al sacerdote, ¿de qué patita cojea? ¿Qué pasa? Nos rechazan. Y por eso Jesús dice, seguramente ustedes me van a decir aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo.
y haz en tu tierra los milagros que has hecho allá en Cafarnaúm. Y eso dice la familia, y eso dice la gente. Vea, señor cura, vaya primero y arregle la vida de su familia y luego venga a predicarnos para que pretenda cambiar nuestra vida. Porque si su familia vive alejada de Dios, vive sumergida en el pecado, ¿cómo es que usted quiere a nosotros venirnos a decir la forma de vivir? Y lo mismo dicen los hijos porque conocen de qué patita cogea el papá y la mamá. Por eso Jesús dice, hey, nadie es profeta en su tierra. En las comunidades nos conocen. Igual desaprueban, porque dice, a ver, pero mire, ¿no es el hijo del catequista? ¿No es el hijo del animador? Vea, ¿cómo a ellos? ¿Cómo? Si él predica en la comunidad, ¿por qué no predica a su familia para que su familia vive en gracia de Dios? Ahí tiene hijos sin casarse, viviendo en pecado. Pero por encima de los rechazos, recuerde lo que dijo el versículo 2, en el momento oportuno te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Y de ahí, no dar mal ejemplo desde hoy. Desde hoy. ¿Saben algo? Yo tengo un criterio de que la persona que tiene que tiene un buen testimonio no es el que nunca se equivocó. Es la persona que cayó y tocó fondo y se levantó, se dejó ayudar de Dios. Porque eso impacta. Y la otra persona dice, no, pero si él cayó como yo he caído, yo también puedo salir. Pero si nunca cayó en un pecado, nunca hizo algo un poco escandaloso, ¿cómo? ¿Cómo le dice? No, es que cuando yo sea grande quiero ser como usted. ¿Cómo? Nunca cometer un pecado. ¿Cómo que no me impacta tanto? ¿Cómo que no me ayuda? Sí, o sea, no comete pecado. Bueno. Pero el que cometió pecado se ha levantado y ahora vive en gracia de Dios. Es un buen testimonio porque somos pecadores. Versículo 4 dice, al contrario, en todo demos muestras de que somos siervos de Dios. ¿Y cómo? Soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades y las dificultades. En casa, en la comunidad y en donde estemos, hay que hacer esto. Demos muestras de que somos servidores de Dios. ¿Oyó usted en la casa? Muestras de ser servidores de Dios, de ser profetas. Y dice, soportando con mucha paciencia. ¿Qué cosas? Los sufrimientos, las necesidades, las dificultades. ¿Qué hacen ahora? Tenemos nosotros necesidad de pagar una deuda en el banco. No hay trabajo. Tal cosa y esta otra cosa. ¿Sabe qué? Me voy a Estados Unidos. ¿Y se va? Y seamos honestos. Esa partida, esa ida de los seres queridos tiene consecuencias. O allá forman otra familia, o acá forman otra familia. Ellos, de lo más felices. ¿Por qué? Miren la suerte que tiene el esposo y la esposa. Tienen suerte los que no se bañan, dice un refrán. ¿Y cuál es esa suerte? Que el esposo y la esposa, si se separan, pueden cambiar de marido o de mujer. Pero el problema es los hijos. Los hijos no pueden cambiar de papá o de mamá. Y eso es lo triste. ¿Y las consecuencias de la migración? Y hemos olvidado que debemos soportar con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades. Y no solo eso, Pablo dice, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y hasta el hambre. Hace días recordaba aquí, porque a nosotros los curas también nos toca. Cuando fui párroco de una comunidad, de un sector, me preguntaba, ¿y cómo está? ¿Y cómo le va? Bien. ¿Y si come? Sí.
La gente le ayuda para que coma. Sí, ¿qué come? Arroz con cuchara. ¿Y entonces con qué va a comer? Y no entendían que muchas veces hay un poco de arroz para comer vacío y nada más, si es que lo hay. Y se pasa. Hay que soportar el hambre. Pasa. Y también en la casa, muchas familias no tienen ni qué poner en la olla, no tienen ni dónde tropezarse la cuchara. Pasa. Pero no por ello abandone su familia. ¿Qué dice Byron Caicedo? Aunque comiendo mote pelado, pero a tu lado. Aunque así, para ustedes los que están en la casa. A mí lo que más tristeza me causa es cuando alguien viene a pedir la bendición porque se va de viaje. Triste. También lo demostramos por nuestra pureza de vida. Y ahora, lo demostramos con nuestra pureza de vida. ¿Llevamos una vida de pureza? Por nuestro conocimiento de la verdad. ¿Qué es esto? Conocimiento de la verdad. Por nuestra tolerancia y bondad. Por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por nuestro amor sincero. Ahí está, ¿cómo debe vivir el profeta? ¿Cómo debe vivir un papá, una mamá, un catequista, un sacerdote? Esto. ¿Cómo debe vivir usted? ¿Y yo? Esto. Pureza de vida, conocimiento de la verdad, tolerancia, bondad, la presencia del Espíritu Santo en nosotros y por nuestro amor sincero. Por nuestro mensaje de verdad y por el poder de Dios en nosotros. Usamos las armas de la rectitud, tanto para el ataque como para la defensa. Tengo otras citas, pero solo les voy a decir de pasada. Jeremías 28, 15, 16. Cualquiera puede ser profeta enviado por Dios, leerá en casa. Jeremías 28, 15, 16. Mateo 10, 40, 42. ¿Cuál es el premio para el que ayuda a un profeta? No crea que usted ayudarle a un catequista, darle un vaso de agua, invitarle a comer o lo que sea, es un gasto. No, ahí en Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42 va a decir, si usted siendo generoso ayuda, si un hijo ayuda a un papá, a una mamá, o a la persona que le predicó a algún predicador, darle una ofrenda, regalarle un plato de comida, eso es ganancia. Le va a decir la Biblia. Y usted que esté en casa, buscará y haga. Si puede invitarle a un catequista a comer, hágalo. Si puede invitarle a un sacerdote a comer, hágalo. O regalarle algo a un misionero, hágalo. Que Dios nos ayude. Ya sabemos, y debe ser nuestro compromiso, cómo debe vivir un profeta, ya lo sabemos. Y nos comprometemos a ser valientes como fue Jesús. ¿Qué le hicieron a Jesús? Lo sacaron de la ciudad, lo llevaron a un barranco y quisieron botarlo por ahí. Pero él, por en medio de ellos, se fue.